Soy el Dr. Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir al síndrome confusional agudo. Comenzamos analizando un caso clínico típico. Fíjense, una mujer de 78 años es internada por fractura traumática de cadera derecha. Como antecedentes, padecía de un síndrome cognitivo mínimo desde hace un año, manifestado solo por leves trastornos de la memoria reciente. Autoválida en todas sus actividades. Su medicación habitual era vitamina D, calcio y alprazolam, que es un sedante benzodiazepínico, una dosis de 0.5 miligramos por la noche. Al examen físico, en el ingreso estaba afebril, normotensa, saturando 96% al aire ambiente, lúcida y orientada. El miembro inferior derecho se veía acortado y rotado, con impotencia funcional por dolor. Era el miembro con la fractura de cadera. En el laboratorio, 35% de hematocrito, 6.800 glóbulos blancos, con 78% de neutrófilos, 20% de linfocitos, 2% de monocitos. Plaquetas 280.000 por milímetro, urea 45 miligramos, creatinina 1.1, glucemia 95, sodio 136, potasio de 4, tiempo de protrombina y KPTT normales. La placa de tórax era normal y la placa de cadera mostró una fractura medial del coxofemoral derecha. El electrocardiograma, un ritmo sinusal con una frecuencia de 90 por minuto y un bloqueo incompleto de rama derecha. La paciente es intervenida quirúrgicamente de su fractura a las 24 horas sin tener complicaciones intraoperatorias. En el posoperatorio recibe hidratación intravenosa con 2 litros de solución salina, analgésicos, recibiendo ketorolac, que es un analgésico no esteroide, y tramadol, que es un derivado opioide, y profilaxis de la trombosis venosa con enoxaparina. En la segunda noche del posoperatorio comienza con discurso incoherente, confusión, agitación psicomotriz leve y alucinaciones visuales en 2 oportunidades. Recibe ahí 1 miligramo de lorazepam. A la mañana siguiente se encuentra letárgica, desorientada, con trastornos de la atención, reconoce a sus familiares pero mantiene un discurso incoherente y refiere dolor leve en el sitio quirúrgico. Mientras ocurría este trastorno del sensorio, la enferma permanecía afebril, con tensión arterial normal, saturación se mantenía en 96% respirando aire, la herida quirúrgica estaba limpia y seca, sin signos de flebosis. Al examen neurológico no se objetivaron signos de foco ni signos meningios y el examen del fondo de ojo fue normal. En el laboratorio el hematocrito estaba en 30%, los glóbulos blancos 9.500, con fórmula normal, plaquetas 300.000, sodio 132, urea y creatinina sin cambios, estado ácido-base normal y radiografía de tórax sin lesiones. Se efectúa una tomografía computada del cerebro sin contraste que mostró solamente leve atrofia frontal acorde con la edad. Este cuadro que padeció esta paciente, añosa, con fractura traumática de cadera, que es la fractura más frecuente del anciano, que tenía solo un trastorno cognitivo mínimo antes de esta situación y que al segundo día del posoperatorio, por lo demás había evolucionado bien, hace un cuadro de confusión mental, excitación psicomotriz, y al día siguiente se la encuentra letárgica, confusa, y no se constata ninguna complicación inherente directamente a la cirugía. Este cuadro, decía, nos permite empezar a analizar lo que se llama el síndrome confusional, que es un estado confusional habitualmente agudo, también conocido como encefalopatía aguda, y sobre todo en literatura norteamericana se lo denomina delirio o delirium. Y podemos definirlo como una alteración neurocognitiva de inicio agudo y curso fluctuante, acompañado de compromiso de la conciencia, de la atención y con pensamiento desorganizado
cuyo origen es multifactorial. Conviene detenernos en algunos puntos de esta definición. Primero, que es de inicio agudo, es lo habitual, no se va instalando de a poco. El curso es fluctuante, es crucial para el diagnóstico diferencial. Estos pacientes tienen fluctuación de este estado, pueden estar excitados en forma psicomotriz y después estar más bien letárgicos, pueden tener periodos de lucidez y volver a estar confusos. O sea, el curso es fluctuante. El compromiso de la conciencia es sobre todo en la esfera de la atención. Son pacientes que no logran tener atención a su medio circundante o a los órdenes o manifestaciones que uno les puede hacer o un tercero les puede hacer. El pensamiento está desorganizado, generalmente con un lenguaje incoherente, y el origen, como vamos a ver, es multifactorial. En forma algo esquemática podemos decir que cuando uno tiene un paciente, sobre todo internado en una sala de cuidados generales, y tiene trastornos de este tipo, puede haber tres tipos de cuadros que puedan explicarlo. Una, que sean trastornos psiquiátricos que provocan síntomas orgánicos. La otra posibilidad es que sean enfermedades orgánicas con manifestaciones psiquiátricas. Y la tercera, que sean enfermedades orgánicas que coexisten con trastornos psiquiátricos. Bueno, el síndrome confusional agudo sería una enfermedad orgánica con manifestaciones psiquiátricas, pero también entraría en el tercer grupo, enfermedades orgánicas que coexisten con trastornos psiquiátricos, porque como vamos a ver posteriormente, la mayoría de los pacientes que hacen síndrome confusional agudo durante una internación por enfermedades médicas o quirúrgicas suelen tener trastornos cognitivos previos de distintos grados. Como dijimos antes, el síndrome confusional agudo, en mucha de la literatura, sobre todo de origen norteamericano, se lo llama delirio agudo. Y el delirio agudo también se define como un estado de confusión aguda con dos características fundamentales que ya hemos recalcado: comienzo brusco y curso fluctuante, caracterizado por un déficit en la atención, un déficit cognitivo que consta de desorientación, alteración de la memoria y deterioro del lenguaje. Puede tener trastornos del estado de conciencia en el sentido sueño-vigilia, o sea, verse el paciente somnoliento, estuporoso, aunque habitualmente no llega a estar en coma. Y a veces, como síntomas asociados, puede haber alucinaciones visuales o auditivas y alteraciones de tipo autonómicas en cuanto a cambios en su frecuencia cardíaca y su presión arterial. Estos síndromes confusionales pueden darse tanto en pacientes ambulatorios, o sea que no están internados, o en pacientes institucionalizados. Es más frecuente en esta segunda instancia, e institucionalizado se refiere a pacientes internados en hospitales, en sanatorios, generalmente por una enfermedad aguda, o en pacientes crónicamente institucionalizados, por ejemplo, en centros de cuidados geriátricos. Habitualmente hay disparadores del síndrome confusional agudo, o sea, situaciones agudas que favorecen el desarrollo de estos cuadros. Y estas pueden ser de varios tipos: enfermedades endocrinas, metabólicas, electrolíticas, deficiencias vitamínicas. Pueden ser enfermedades sistémicas o con repercusiones sistémicas, pueden ser enfermedades neurológicas o puede ser de efecto de fármacos iotóxicos. Y en cuanto a los fármacos, acá ya es conveniente decir que no solo puede ser el efecto de un fármaco que uno le suministre a un paciente, sino la suspensión brusca de un fármaco que el paciente tome habitualmente y que inadvertidamente o no se suspenda durante la internación. Si volvemos al caso que hemos anunciado, la paciente en cuestión tomaba un tranquilizante, un ansiolítico, una benzodiazepina, que no fue administrada en el posoperatorio. La suspensión de ese tipo de fármacos, además de, digamos, el estrés quirúrgico y otras medicaciones que la paciente recibió, son uno de los factores más frecuentes en desarrollar un síndrome confusional. La suspensión brusca de las benzodiazepinas
muchos ansiolíticos muy utilizados, diríamos sobreutilizados. El síndrome confusional agudo o delirio agudo, vamos a usarlos como sinónimos, es realmente una situación muy frecuente en pacientes internados, habitualmente, como dijimos, en pacientes de edad avanzada. Y tiene tres subtipos: el hiperactivo, el hipoactivo y el mixto. El síndrome hiperactivo es el más evidente, quizás el más fácil de diagnosticar, pero el menos frecuente. Fíjese, es el 25% de los casos. Son pacientes que están con agitación y excitación psicomotriz, que pueden tener alucinaciones y alteraciones autonómicas bastante evidentes en cuanto a frecuencia cardíaca y tensión arterial. El más frecuente es el hipoactivo, y como es menos evidente, está subdiagnosticado. El paciente se lo ve retraído, quieto, apático, con enlentecimiento psicomotor. Es difícil saber en la primera aproximación qué es lo que está pasando, y como es subdiagnosticado, tiene mayor gravedad y son pacientes que tienen peor pronóstico. Y la tercera variante es el mixto, pacientes que tienen fases de hipoactividad con fases de hiperactividad. Pero repito, el más frecuente de todos es el hipoactivo, es el que es más difícil de distinguir si uno no piensa en el diagnóstico, y es el que tiene mayor gravedad y peor pronóstico. Fíjense en esta tabla, dos publicaciones, el tipo de delirio hiperactivo, hipoactivo o mixto y su porcentaje en unidades de terapia intensiva, que es uno de los sitios donde más frecuencia dentro de un hospital se producen estos cuadros. Fíjense que el hiperactivo puro es muy poco frecuente, en cambio el hipoactivo y el mixto son casi mitad y mitad los más frecuentes. Ahí ven las posibilidades o las frecuencias de tener las manifestaciones que hemos dicho, psicomotoras y alucinaciones y los trastornos sueño-vigilia. Y sobre todo fíjense el pronóstico del hipoactivo que se ve en los pacientes de edad más avanzada es el de peor pronóstico. En el caso de la forma mixta, varios de los elementos dicen variable porque, como su nombre lo indica, tienen elementos en común con el hiperactivo y con el hipoactivo. Cuanto más hipoactivo sea la forma mixta, peor es el pronóstico. El elemento más común desde el punto de vista psicomotor en el hipoactivo es la apatía del paciente, que permanece despierto pero apático y totalmente desorientado, con lenguaje incoherente. Y en el hiperactivo lo que predomina es la agitación, excitación psicomotriz e incluso a veces agresividad. Dijimos que para desarrollar un cuadro de delirio agudo, habitualmente hay pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollarlo. Fíjense, en primer lugar, los pacientes de edad más avanzada, los mayores de 65 o 70 años, y sobre todo si ya tienen un déficit cognitivo previo, representan aproximadamente la mitad de los pacientes internados por delirio o con delirio. El estado funcional del paciente, fíjense, los pacientes que están inmovilizados o que tienen antecedentes de caídas, que muchas veces se relacionan también con la edad avanzada, son factores de riesgo. Los pacientes con déficits sensoriales, pacientes que tienen deterioro visual y o auditivo, sobre todo si uno no se da cuenta y no lo corrige, ese aislamiento por el déficit sensorial es un factor de riesgo. Las alteraciones de la ingesta, el paciente que se deshidrata, el paciente malnutrido, el consumo de alcohol y de medicaciones psicoactivas y, como les dije antes, el consumo y la suspensión. La suspensión del alcohol provoca un cuadro muy parecido al delirio agudo, que es una forma de delirio, que es el delirium tremens. La suspensión de medicaciones, sobre todo psicoactivas, es un factor muy frecuente precipitante. Y las comorbilidades, fíjense, enfermedades neurológicas, enfermedades renales, hepáticas, la infección por VIH, el trauma, las alteraciones metabólicas son factores de riesgo. Entonces, en cuanto a la etiología de un cuadro de confusión aguda,
tendríamos la combinación de un paciente vulnerable con factores precipitantes. Y los pacientes vulnerables, nuevamente repetimos, los añosos, es más frecuente en varones que en mujeres, los que tienen alteraciones cognitivas previas, los que tienen deterioro funcional previo, alteraciones en la vista y audición, abuso de alcohol, medicaciones y distintas comorbilidades. Y los factores precipitantes, las drogas o la suspensión de las mismas, alteraciones neurológicas, enfermedades intercurrentes agudas, cirugías y deprivación prolongada del sueño durante una internación. Y las internaciones per se, por cualquier motivo, generalmente por una situación aguda, son factores precipitantes. Otra forma de ver estos factores de riesgo, y que es importante para la prevención de estos cuadros, es ver que algunos factores son no modificables y otros que son más modificables. Los no modificables, bueno, son la edad, las comorbilidades que tenga el paciente, si tiene demencia previa, si es un hipertenso, los factores que muestran la severidad del cuadro actual que lo llevó a la internación, los scores de severidad, si está bajo ventilación mecánica, si ha padecido una cirugía de urgencia, si tiene fallos orgánicos, si tiene acidosis metabólica. Todos esos factores son no modificables, mejorables con los tratamientos. Y los más modificables son la cantidad de sedación y el tipo de sedación que al paciente se le brinda, el número de infusiones, el uso de recursos para la contención del paciente y los riesgos del medio ambiente, el tiempo de estadía en una unidad de cuidados intensivos, que el paciente no esté en un lugar donde no pueda ver la luz del día, la carencia de ayuda para escuchar o para ver en los pacientes que tienen ese tipo de déficit, y fíjense las interrupciones nocturnas que muchas veces ocurren en las internaciones, sobre todo en cuidados intensivos para aplicar medicación, para controles, etcétera. La interrupción del sueño son también factores de riesgo de los que pueden ser modificados. Ya hemos recalcado bastante el tema del factor de riesgo del grupo etario, la edad avanzada. Fíjense que el 30-80% de los pacientes mayores de 70 años hospitalizados pueden llegar a presentar algún grado de delirio. La mitad de ellos ya en el momento del ingreso, con la enfermedad aguda que los lleva a la internación, y la otra mitad lo desarrollan durante la internación. Y fíjense en cuanto a las cirugías, el delirio posoperatorio en adultos mayores, hay algunas cirugías en las cuales es más frecuente, por ejemplo, 15 a 25% luego de cirugía electiva para reemplazo de cadera, pero llega al 50% cuando la cirugía es no electiva, o sea que es de urgencia, por ejemplo en la fractura de cadera. Y la otra cirugía que en ancianos es un factor de riesgo importante para desarrollar delirio, la cirugía cardíaca o cardiovascular. Pero fíjense la diferencia en cuanto a dos tipos de cirugía parecidas. La cirugía de cadera, cuando es programada, supóngase por artrosis de cadera, bueno, tiene riesgo de delirio, pero cuando es de urgencia, por una fractura, duplica el riesgo de desarrollar un cuadro de delirio agudo durante la internación. Fíjense en este gráfico, en distintos tipos de servicios especializados en distintas ramas de la medicina, la prevalencia de delirio. Fíjense en ortopedia, en geriatría, en medicina interna, en neurología y en instituciones de rehabilitación. O sea, puede estar en cualquier grupo de pacientes, pero, por ejemplo, pacientes que ya tengan una patología neurológica previa, y los lugares de internación geriátrica y en ortopedia, donde frecuentemente por cirugías de fractura, son los lugares donde mayor prevalencia tiene el síndrome confusional de la internación. Un concepto muy importante a retener, a recordar, es que en cuanto a la patogenia del delirio agudo, es recordar que siempre es multifactorial. Porque, digamos, en la forma más fácil de distinguir, que es el delirio hiperactivo, uno piensa que, bueno, que es un trastorno psiquiátrico, una situación psicológica, y en realidad es orgánico y multifactorial.
Se demuestra en estos pacientes que hay trastornos de la neurotransmisión, sobre todo la deficiencia colinérgica se atribuye como uno de los principales factores del origen del delirio, y de hecho drogas que tienen acción anticolinérgica son capaces de inducirla. Las drogas dopaminérgicas también contribuyen al delirio, por ejemplo, la levodopa utilizada en el Parkinson, el bupropión, porque tienen actividad anticolinérgica, o sea, no por su actividad dopaminérgica, sino por su actividad anticolinérgica. Y otros neurotransmisores también inducen delirio por interacción con las vías colinérgicas o dopaminérgicas. Lo importante es recordar que es multifactorial, es de base orgánica, y una de las bases orgánicas son trastornos de la neurotransmisión, básicamente deficiencia colinérgica. Bueno, acá en este dibujo vemos el hecho importante de que el desencadenamiento de un cuadro de delirio agudo es multifactorial. Fíjense los factores que puede haber allí: una enfermedad aguda, una cirugía, efectos de tratamientos o de su suspensión, un accidente cerebrovascular, efecto de los corticoides, benzodiazepinas o suspensión del alcohol, insuficiencia hepática, por distintas vías que modifican los neurotransmisores. Repito que lo más estudiado es la disminución colinérgica, pero también las vías dopaminérgicas del glutamato, del GABA, del cortisol y la serotonina interactúan entre sí para desencadenar desde el punto de vista de la neurotransmisión una situación de delirio, que repito, no es solamente un trastorno psicológico, sino es un trastorno de base orgánico, multifactorial y con trastornos de los neurotransmisores. Además de los cambios de la neurotransmisión en cuanto a la patogenia del delirio agudo, también se considera que están implicados factores inflamatorios como liberación de distintas citoquinas que contribuirían al delirio por aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica con alteración de neurotransmisores. También la activación del sistema nervioso simpático y del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, originando aumento de citoquinas e hipercortisolismo. La hipoperfusión cerebral, sobre todo en aquellos pacientes añosos que ya la tenían comprometida previamente, y como consecuencia de esta situación inflamatoria y de la hipoxia-isquemia, la disfunción endotelial a nivel del sistema nervioso central. Una de las situaciones médicas que con frecuencia llevan a un estado confusional agudo son pacientes generalmente añosos, como dijimos, que están internados por un cuadro de sepsis de cualquier origen. Fíjense que el delirio de la sepsis está bastante bien estudiado en cuanto a su patogenia, que es más o menos lo que veníamos diciendo. Fíjense que la sepsis se asocia, como muestra este dibujo, frecuentemente a isquemia e hipoxia y a como consecuencia, una perfusión cerebral inadecuada. Pero además en la sepsis hay mediadores inflamatorios, y estos mediadores inflamatorios van a actuar de distintas maneras, alterando la autorregulación del flujo cerebral, provocando disfunción mitocondrial, activación de la microglía y activación del endotelio. Se liberan citoquinas, se libera óxido nítrico y otros factores inflamatorios, se rompe la barrera hematoencefálica y esto trae como consecuencia apoptosis, microcirculación con impedimentos y liberación de sustancias neurotóxicas y, como dijimos, alteración de los neurotransmisores. Toda esta compleja conjunción de factores alterados sería lo que desencadena el delirio asociado a sepsis. O sea, el delirio asociado a sepsis es uno de los modelos clínicos frecuentes en la práctica donde mejor se ha estudiado la patogenia del delirio. Volviendo a los factores precipitantes, vamos a mencionar algunos que son de los más frecuentes y a veces que serían muy sencillos de detectar y de solucionar y se nos pasan por alto. Fíjense, las drogas. Como pasó en la paciente enunciada, los sedantes.
que el paciente recibe o que se les empieza a dar, pero sobre todo la suspensión de una medicación crónica de este tipo es un factor muy frecuente. Como ya dijimos, las drogas con efecto anticolinérgico y a veces las múltiples drogas, la polifarmacia frecuente en los ancianos, hace que mantenerlas o suspenderlas, según sea el caso, pueden ser un factor precipitante. Las afecciones intercurrentes agudas, sobre todo aquellas agudas graves que llevan a una internación. La cirugía, ya dijimos, a la cabeza, las cirugías ortopédicas y cardíacas, pero otras cirugías también pueden estar involucradas. Fíjense, la retención vesical, un paciente que no puede orinar o lo hace por rebosamiento y tiene represión vesical por una retención aguda de orina, es una causa muy frecuente de síndrome confusional agudo y de delirio, y que simplemente la solucionamos colocando una sonda vesical para corregir la retención aguda. Y esta situación tan elemental muchas veces pasa desapercibida porque simplemente no se busca semiológicamente si hay o no una retención aguda de orina. Bueno, también el uso de sonda vesical. Los pacientes a los que se le coloca una sonda por una enfermedad aguda, todo lo contrario de retención aguda, salvo que la sonda se tape, se obstruya, los pacientes que tienen sonda vesical, que están por ende postrados en la cama, es un factor precipitante. El dolor. El paciente que tiene dolor, más típico es el dolor posoperatorio y que no los controlamos adecuadamente, o incluso que las drogas que utilizamos para controlarlo favorezcan el delirio, constituyen un factor frecuente de delirio. La privación del sueño, ya lo dijimos, y sobre todo esto ocurre en cualquier internación y sobre todo en las internaciones en terapias intensivas. Los procedimientos múltiples, a veces dolorosos, a los pacientes son sometidos, y la inmovilidad y la falta de, digamos, interacción con el medio ambiente, el no ver a sus familiares, por ejemplo, son situaciones muy frecuentes de delirio agudo. Bueno, en este dibujito y esta enumeración de causas vemos divididas por los distintos aparatos y el tema de las medicaciones, algunas de las causas más frecuentes, muchas ya le hemos mencionado, precipitantes de una situación de confusión aguda o de delirio. En este gráfico se trata de mostrar cómo es la interacción. Ya hemos dicho que para que se desencadene un cuadro de delirio agudo tiene que haber factores precipitantes y factores que hagan al paciente más vulnerable. De la combinación de estos dos elementos va a surgir la mayor o menor posibilidad de que el paciente desarrolle un estado de delirio agudo. Fíjense, no es lo mismo un paciente de 65 años que es enteramente funcional, que el paciente de abajo, un paciente que está anunciado abajo, mejor dicho, de 89 años con demencia severa. No es lo mismo un paciente que solamente tiene una infección urinaria no complicada que un paciente con sepsis severa secundario a una infección urinaria. El diagnóstico del síndrome confusional agudo es fundamentalmente clínico. Y hay que tener en cuenta que en este caso, y por la situación del paciente que está con el cuadro de delirio, no tenemos posibilidad del interrogatorio directo. Entonces tenemos que tratar de hacer el interrogatorio al familiar o a los familiares o al cuidador, si es que el paciente tenía un cuidador previo. Hay que tratar de averiguar cómo era la función cognitiva de base de ese paciente, si estaba normal o tenía un cuadro de demencia, y a su vez si esta demencia era leve o avanzada, el tiempo de evolución de la enfermedad actual y, muy importante, las medicaciones que se están utilizando y que el paciente estuvo utilizando hasta este momento. Además de esos elementos obtenibles con la anamnesis, tenemos que, y como siempre, hacer un examen físico completo, neurológico y extraneurológico.
para tratar de objetivar situaciones que a veces son muy sencillas de objetivar, como por ejemplo lo que les dije, la retención aguda de orina, o que el paciente tenga un foco motor porque esté desarrollando una isquemia cerebral, o simplemente que esté con fiebre, o simplemente que tenga alguna parte de su cuerpo con mucho dolor y no nos hayamos dado cuenta. Buscar signos de infección, de deshidratación o lo contrario, de sobrecarga de volumen, ver si está hipoxémico, si está histérico. El examen neurológico completo y de su estado mental, su nivel de conciencia y su nivel de atención, y como les decía, si apareció un foco motor habitualmente neurológico nuevo. Acá en este dibujo de esta paciente se ejemplifican por aparatos situaciones comunes que debemos buscar al examen físico. Por ejemplo, prolijamente buscar a nivel de la cabeza signos de traumatismos que puedan indicar una lesión intracraniana. Del examen neurológico buscar los signos de foco. Si el paciente puede levantarse, se puede llegar a ver si está atáxico. El examen de las pupilas, una miosis marcada puede indicar una toxicidad por fármacos opioides, o todo lo contrario, una midriasis puede indicar toxicidad anticolinérgica. El examen de la retina, el examen de fondo de ojo, nos puede mostrar edema de papila, indicador de hipertensión endocraniana, o nos puede mostrar hemorragias. Los movimientos oculares, un oftalmoplegia nos puede estar indicando una encefalopatía de Wernicke por deficiencia de vitamina B1, bastante frecuente en pacientes alcoholistas. La búsqueda de soplos cardíacos pueden indicar una endocarditis, el examen completo de la piel buscando signos de enfermedad sistémica como petequias, el examen del abdomen buscando lugares dolorosos que puedan indicar una afección que necesite cirugía, la auscultación completa pulmonar buscando ruidos anómalos, el examen del cuello buscando por un lado si hay rigidez de nuca y por otro lado el examen de la tiroides que pueda estar indicando o sugiriendo disfunción endocrina. Entonces, recalcando que el diagnóstico es clínico, mediante la historia y el examen físico, se han desarrollado escalas para valorar clínicamente si un paciente está con un síndrome confusional. Una de las más usadas es la llamada escala CAM, que fíjense tiene 4 puntos. El primero es un cambio del estado mental de comienzo agudo y curso fluctuante, como hemos remarcado ya antes. Punto 2, trastorno en la atención fundamentalmente. Punto 3, trastorno cognitivo con pensamiento desorganizado y o incoherente. Y el punto 4, ya alteraciones de la conciencia, que puede ser que el paciente esté alerta, que esté al contrario vigilante, que esté aletargado, que esté en estupor o que esté en coma. Fíjense que según esta escala CAM, el diagnóstico se hace con los puntos 1 y 2 que deben estar siempre, por eso son los más importantes, más las alteraciones del punto 3 o del punto 4. Entonces recordar que para el diagnóstico de confusión aguda, primero tiene que haber siempre un cambio de estado mental de comienzo agudo y curso fluctuante, caracterizado fundamentalmente con un trastorno de la atención, a lo cual se puede sumar el pensamiento desorganizado e incoherente o las alteraciones de la conciencia. Según el manual de los trastornos mentales, en su versión quinta del 2013, fíjense que dice más o menos lo mismo agregando algunos otros elementos para el diagnóstico de delirio. Trastorno en la atención, comienzo agudo y curso fluctuante. Trastornos cognitivos, incoherencia, desorientación. Trastorno no explicado por demencia previa, porque puede ser que sea la situación habitual del paciente. Ausencia de trastorno severo de la conciencia, o sea, acá excluiría a los pacientes que están en estupor y en coma. Y evidencia de que haya causas o causas orgánicas. Fíjense que según el DSM-5, todos los criterios deben estar presentes. A diferencia del CAM,
que algunos podían estar no presentes. En unidades de terapia intensiva con frecuencia se utiliza la escala de Richmond, conocida también como la escala RASS, que considera a los pacientes tanto que están con estado de agitación como de sedación. Y fíjense, el espectro de la disfunción aguda cerebral va desde los pacientes que tienen una escala 0, que están alertas y calmos. Hacia la derecha vemos los pacientes más 1, más 2, más 3, más 4, que desde los que están ansiosos pero no están agresivos, los que están agitados y tienen movimientos psicomotrices sin un propósito, los que están muy agitados, que además son los que tratan de arrancarse sus sondas, sus catéteres, etc. Y los más 4, los que están combativos, que están violentos, que están agresivos, que tratan de agredir al staff tratante. Hacia el otro lado vemos los pacientes que cada vez están más sedados hasta llegar al coma. Fíjense, menos 1, los que están algo enlentecidos, pueden abrir los ojos y establecer contacto visual con uno, pero que se limita. Los que están con una sedación leve, los que están con sedación moderada, aquellos ya que no pueden establecer un contacto visual con uno. Con sedación profunda no responden a las voces, pero se despiertan con estímulos físicos, o sea, no están en coma. Y los que están peor son los que están en coma, que no se los puede despertar con ningún estímulo, ni con la voz, ni con estímulos físicos. Estas escalas son útiles porque se van siguiendo día a día, viendo, digamos, para qué lado va el paciente, si va hacia la mejoría o si va empeorando, ya sea para un lado o para el otro. Dijimos que el estado de confusión aguda o de delirio es de diagnóstico clínico, y así es con los criterios que hemos enunciado, pero necesitamos muchas veces algunos exámenes complementarios. En todos los pacientes deberíamos tener exámenes básicos como el hemograma, el sodio plasmático, el potasio, el calcio, magnesio, fósforo, pruebas de función hepática, función renal, el estado ácido-base, gases en sangre y el electrocardiograma. Fíjense que con esto ya simplemente podemos detectar, por ejemplo, que el paciente está con una hiponatremia o con una hipernatremia o con una hipercalcemia que no habíamos sospechado previamente, y esa ser la causa orgánica del estado confusional agudo. Cultivos, sobre todo cuando uno sospecha que el paciente puede estar infectado, pero por ejemplo en cualquier posoperatorio, aunque la zona quirúrgica luzca bien, el paciente puede tener una infección que haya ingresado por sus catéteres venosos, por su sonda vesical, etc. Los cultivos de sangre y de orina de cualquier sitio que pueda tener posibilidad de infectarse tienen que ser tomados. En ocasiones, no siempre, hay que hacer una punción lumbar y obtener líquido cefalorraquídeo para el examen del mismo, para descartar situaciones de meningitis, sobre todo cuando el paciente llega a una unidad de emergencias y uno con este estado mental, y uno no sabe si no tiene una meningoencefalitis. La búsqueda de fármacos iotóxicos en sangre y orina cuando corresponda. En algunos casos hay que hacer un electroencefalograma, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una forma hipoactiva de delirio, que están absolutamente apáticos y que están despiertos, pero uno no consigue contactarse con ellos. Bueno, hay una situación detectable solo por electroencefalograma, que es el estatus epiléptico no convulsivo. O sea, son pacientes que tienen descargas epilépticas en el trazado electroencefalográfico, pero que no tienen los movimientos de convulsiones habituales de las epilepsias, y se manifiesta como deterioro del sensorio. Y si bien no es absolutamente necesaria en todos los casos, tener una imagen, un estudio de imágenes cerebrales es conveniente para descartar alteraciones anatómicas como una tomografía computada, o si podemos hacerla y el paciente está en condiciones de hacerla, una resonancia magnética cerebral.
A veces los estudios por imagen, sobre todo la resonancia, son difíciles de hacer, sobre todo en aquel paciente que está con un estado hiperactivo, porque obviamente la única forma de hacerlo sería con sedación anestésica. Habíamos dicho que es frecuente que los pacientes con delirio, generalmente ancianos, tengan trastornos cognitivos previos, a veces diagnosticados y evidentes, o sea que tengan una demencia previa, y otras veces más sutiles. Lo cierto es que de los pacientes con delirio, las 2/3 partes tienen coexistencia con un déficit cognitivo previo, muchas veces leve, como el caso de la paciente que enunciamos al principio, o realmente con demencia. Algunas formas de demencia, como la demencia acompañada de parkinsonismo, o sea, manifestaciones similares a la enfermedad de Parkinson, pero no es una verdadera enfermedad de Parkinson, muchas veces es un subgrupo de pacientes con demencia llamada demencia con cuerpo de Lewis, frecuentemente desarrollan delirio en el contexto de su demencia o cuando se internan. Hay que considerar entonces que muchas veces que el delirio en un anciano que se manifieste durante la internación puede ser el primer anuncio de un desorden cerebral neurodegenerativo previo que no estaba conocido, porque es poco frecuente que en un anciano que realmente sea absolutamente normal desde el punto de vista cognitivo hasta ese momento desarrolle un cuadro de delirio agudo. Como hemos dicho ya, a veces no es tan fácil distinguir si estamos ante un delirio agudo o si estamos ante un paciente con demencia y que es su situación habitual o un poco empeorado, y teniendo en cuenta que muchas veces ambas situaciones coexisten. Fíjense que acá hay algunos elementos que distinguen el delirio de la demencia. Quizá el más obvio de todos es que el delirio es una situación aguda, que dura horas o días, y la demencia habitualmente se desarrolla en meses y hasta en años. Es muy importante, nuevamente recalco, que el delirio es de curso fluctuante. O sea, el paciente durante esas horas o días que dura la situación fluctúa, estando por momentos peor, por momentos mejor. Mientras que la demencia puede tener alguna inestabilidad, pero no es tan fluctuante como el delirio. La alteración de la conciencia puede estar presente en el delirio, lo mismo que la falta de atención, mientras que el paciente con demencia habitualmente tiene su estatus de conciencia normal y no tiene déficit de atención, lo que tiene déficit por ahí de comprender o de poder expresarse. El ciclo sueño-vigilia está habitualmente presente, la alteración del mismo en la situación de delirio, y en general no ocurre en los pacientes con demencia. Las alucinaciones son bastante frecuentes en los pacientes con delirio y no son tan frecuentes en los pacientes con demencia, pero hay algunas formas de demencia en que los pacientes también tienen alucinaciones. Las alucinaciones en la causa más común de demencia, que la enfermedad de Alzheimer, no es tan frecuentes. Las alucinaciones son más típicas de los pacientes con psicosis. Y en definitiva, el paciente con delirio agudo tiene muchos elementos en común, no en cuanto a su fisiopatología, pero sí en cuanto a la forma de presentarse con un paciente con psicosis aguda. O sea, puede tener esas alucinaciones visuales y o auditivas. Y bueno, esta alteración cognitiva va a ser usualmente reversible en el paciente con delirio, o sea, va a volver a la situación previa, y por supuesto en el caso de la demencia en general no son reversibles. Nuevamente mostramos otro cuadro de algunas diferencias entre el delirio, la demencia, la psicosis y el envejecimiento normal, pero agregamos acá, por eso se los dejo este cuadro, otra síndrome que cuando es muy severo es difícil diferenciar tanto de la demencia como de un delirio, sobre todo de tipo hipoactivo, que es la depresión severa. Fíjense que los pacientes con depresión suelen tener un inicio subagudo y un curso variable. Tienen su autoconciencia alta con una preocupación desproporcionada, mientras que los pacientes con delirio no tienen autoconciencia. La afectividad en los deprimidos está alterada, hipotímica. En el delirio está muy alterada
mientras que en la demencia está lábil, por ejemplo. La orientación en los deprimidos está normal y está francamente alterada en los pacientes con delirio. La atención tiene un déficit parcial. Los pacientes muy deprimidos por ahí no tienen una atención normal o no quieren, digamos, interactuar, pero en general es mucho más severa en los pacientes con delirio. Los pacientes deprimidos, en cuanto al estado de conciencia, están vigiles. En cuanto a su memoria, puede ser variable en el deprimido y suele tener quejas, o sea, cuando uno trata de interrogar para ver cómo está su esfera de la memoria, suelen quejarse de no querer colaborar. Y el rendimiento sociolaboral, fíjense, en el deprimido está alterado, por supuesto en el paciente delirio es imposible, y en el paciente con demencia tiene una pérdida progresiva, mientras que los pacientes solo ancianos con envejecimiento fisiológico es normal o tienen una leve alteración adecuada para su edad. Bueno, básicamente no hay que acordarse todo lo de estas tablas, pero sí acordarse que un paciente con depresión severa, supóngase que se interna por una situación aguda y uno lo ve en un estado que empieza a pensar si no tiene un delirio hipoactivo, nuevamente cobra mucha importancia en la anamnesis, el interrogatorio a allegados, familiares, etcétera, de cómo estaba antes, porque puede ser un paciente francamente deprimido, puede estar en una situación muy parecida a un paciente con un cuadro confusional de tipo hipoactivo y con algunos elementos parecidos a un paciente con demencia. Por otro lado, lo veremos en la clase de demencia, la combinación demencia no muy avanzada con depresión es bastante frecuente. Otro concepto sumamente importante a tener presente y a recordar, que los pacientes que desarrollan delirio en una internación son de peor pronóstico. No es solamente un trastorno transitorio de su timia, motivado por los factores de neurotransmisión, etcétera, que hemos mencionado y que es reversible, es un factor independiente de peor pronóstico. Durante la internación incrementa el riesgo de muerte en un 25 a 30%, el riesgo de complicaciones y de internación prolongada. Los pacientes que desarrollan delirio tienen mayor necesidad de institucionalización para cuidados post-egreso hospitalario, o sea que pueden no quedar en situación, al menos transitoriamente, de poder volver a su casa, a su medio habitual. Tienen peor recuperación funcional y cognitiva e incluso hay trabajos que los han seguido posteriormente, tienen incremento del riesgo de muerte a 2 años. Lo importante es recordar que un paciente que desarrolla delirio agudo de la internación es un paciente que ya era de riesgo y si logra superar esta situación sigue siendo un paciente de riesgo y de peor pronóstico. Esto que acabamos de decir está graficado acá. Fíjense el porcentaje de personas la barra azul que pueden volver a su casa, que tienen que ir a otras instituciones en rojo, y los que se mueren o que van a un hospice, que sería una institución de cuidados de enfermos crónicos, no solo mentales, en verde. Fíjense que los que no desarrollan delirio o que tienen un delirio rápidamente reversible relacionado, por ejemplo, con medicación, casi todos pueden volver a su casa. Pero fíjense que los que tienen un delirio de tipo mixto, unos pocos, un 20% vuelve a su casa, casi un 50% pasada la enfermedad aguda tienen que ir a otras instituciones y alrededor de un 30% fallecen o tienen que ir a una institución de cuidados crónicos. Y fíjense que los que tienen delirio persistente, que no se logra revertir durante la internación por la situación aguda, más del 40% fallecen o terminan yendo a una institución de cuidados crónicos porque quedan con secuela importante. Un 30% pueden volver a su casa y cerca de otro 30% tienen que ir a otro tipo de instituciones. Esto grafica que, bueno, es distinto el pronóstico de los que no tienen delirio, de lo que el delirio es una cosa muy leve y irreversible,
a el otro grupo de pacientes donde tienen realmente peor pronóstico. Los diagnósticos diferenciales en una situación de delirio agudo en realidad es algo contradictorio ponerlo como diagnósticos diferenciales, algunos de ellos, porque son situaciones de delirio agudo, como por ejemplo la sepsis, que ya hemos hablado de la patogenia del delirio en la sepsis, también la suspensión de fármacos, sobre a la cabeza las benzodiazepinas, o sea, los tranquilizantes y los analgésicos, la abstinencia de alcohol, que en definitiva da una forma especial de delirio, que es el delirium tremens. Hemos mencionado el estatus epiléptico no convulsivo, este sí es un diagnóstico diferencial, no es una situación de delirio, es un paciente que está con deterioro de la conciencia o con una apatía muy marcada, sin movimientos convulsivos y que en un registro electroencefalográfico se detecta actividad epiléptica. Bueno, síndromes desencadenados por distintos grupos de drogas, como el síndrome neuroléptico o el síndrome serotoninérgico, tienen entidad propia. Hay un grupo de síndromes llamados catatónicos, que sería quizá para algunos la forma más grave y más extrema de un delirio hipoactivo. Y ya hemos mencionado la psicosis aguda, pacientes psicóticos, esquizofrenia por ejemplo, que se parecen, cuando están en una fase de agitación, a un delirio agudo hiperactivo. No nos corresponde en este momento hablar de tratamiento del delirio, pero sí enunciar algunas medidas de prevención que en esta etapa ustedes ya deben conocer, tienen que conocer, mejor dicho, para empezar, cuando uno empieza a atender pacientes, a tratar de efectuar estas medidas y prevenirlas, que muchas veces a un médico de experiencia se olvida. Ante un paciente que se interna, y sobre todo si es un paciente de riesgo, hay que tratar de estimular su orientación cognitiva, movilizarlo dentro de lo que se pueda, lo más precozmente posible, o si está en la cama, tratar de movilizarlo igual, no dejarlo siempre en la misma posición, tener cuidado con cualquier droga que uno vaya a emplear, porque algunas desencadenan la situación, tratar de obtener un sueño fisiológico, asegurarle al paciente o tratar de hacerlo la visión y la audición y prevenir la deshidratación. Prevenir las situaciones de hipoxemia, tener un adecuado balance hidroelectrolítico. Es crucial el manejo del dolor, o sea, que el paciente no sienta dolor y cuidado con las drogas que uno va a utilizar para el tratamiento del dolor. Tratar de no utilizar drogas psicoactivas, pero también, como dije ya, tratar de no suspender de golpe algunas de estas drogas cuya suspensión es peligrosa desde este punto de vista. Control adecuado de su diuresis y de su catarsis. Un paciente que no orina o que incluso que solo es constipación puede estar con una situación confusional aguda por ese motivo, y por supuesto los factores nutricionales, incluyendo el aporte adecuado de ciertas vitaminas como la del complejo B, cuya carencia aguda puede provocar esta situación. En definitiva, la movilización lo más temprana posible y los estímulos ambientales, que incluyen que el paciente, si es posible, pueda ver a su familia y que dejarle en su mesa de luz la foto de sus familiares, de sus nietos, realmente son pacientes añosos, de sus hijos, de sus seres queridos en general, cosas que el paciente tenga en su casa habitualmente en su mesa de luz, si es posible colocarla en la mesa de luz del sitio de internación, que pueda ver la luz del día, si es posible a través de la ventana, como les dije, objetos preciados para él, el banderín de su club preferido o de su club preferido, o de su jugador preferido. Bueno, son todas cosas que parecen muy banales, pero son extremadamente importantes para un paciente que seguramente está internado por algún motivo más o menos grave, que está asustado, que está ansioso, que está muchas veces separado de su familia, donde vamos los médicos y enfermeras y tenemos que
porque tenemos que hacerlo, hacer maniobras con él, a veces son dolorosas, a veces no charlamos con el paciente, a veces no le avisamos que le vamos a hacer tal o cual otra cosa que es necesaria, y el paciente de pronto viene un camillero y lo lleva porque tiene que hacerse una placa de tórax y nadie le dice nada, ni a dónde va, ni por qué se va. Bueno, todas esas cosas hay que tener mucho cuidado, porque todos son elementos que se van sumando para poder terminar o en una situación de delirio agudo, que es lo que motivó esta clase, o, aunque no llegue a ese extremo, hacer todavía peor de soportar la internación para el paciente, cuando ya sabemos que cualquier internación no es algo muy agradable de llevar a cabo. Bueno, hemos revisado el síndrome confusional agudo o delirio agudo. Puntos a recordar, sobre todo pacientes ancianos que se internan por una enfermedad aguda. Cuidado con el tema de los fármacos, que el diagnóstico es clínico, que esto no es un cuadro solo psicológico, sino que tiene implicados factores importantes de alteración de la neurotransmisión, factores inflamatorios y de disfunción endotelial, que el paciente que hace delirio, sobre todo en su forma hipoactiva, es de peor pronóstico durante la internación y a posteriori, y que hay muchas maneras, algunas muy sencillas de efectuar, pero que nos olvidamos, muchas maneras, decía, de tratar de implementar medidas en la prevención de estas situaciones que son muy desventajosas para los pacientes. Muchas gracias.